Vamos a dar inicio con la presentación. Les comento que el día de hoy es la parte introductoria, la parte de bases, las generalidades de los programas, y el día de mañana vamos a estar abordando de manera particular las reglas de operación. Hoy vamos a hablar de manera general toda la introducción que corresponde a proyectos. Yo creo que esta información va a ser de bastante utilidad para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar, por favor, con la presentación. El nombre del curso lo denominamos Introducción a la Gestión de Proyectos mediante Fondos y Subsidios Federales. En México existen diversas secretarías que en conjunto se comprenden también programas cuyo objetivo es brindar y asignar recursos a fondo perdido para el desarrollo de proyectos o ideas de negocio con el fin de impulsar la economía de las familias mexicanas y también, desde luego, el bienestar ambiental, el cuidado y el respeto al medio ambiente. Todo proyecto y todo desarrollo de un negocio tuvo antes que ser un proyecto. Este tuvo que pasar por un ciclo, por un proceso, y a este proceso nosotros le denominamos el ciclo del proyecto. ¿Cómo inicia? Aquí algunos compañeros son nuevos en la parte tal vez ahorita no tienen alguna idea, algunos ya tienen bien definido qué proyecto quieren desarrollar, qué actividad productiva quieren impulsar, ya tienen identificado tal vez el programa, pero el día de hoy vamos a ver las diferentes alternativas e inclusive hay quienes ya tienen también definido qué es lo que quieren gestionar, sin embargo no conocen los mecanismos. Esta parte es la idea inicial. ¿Cómo se inicia un proyecto? En la primera parte se manifiesta mediante un foco y dice idea del proyecto. La primera parte aquí es identificar las áreas de oportunidad que existen en donde tú te estás desarrollando, en el ambiente donde tú te encuentras y donde el proyecto que tienes en mente se encuentra. Por ejemplo, la compañera Claudia, que es de la región costa del estado de Oaxaca, una oportunidad que ella puede tener derivado del clima, pues son las plantaciones de limón, las plantaciones de papaya, la ganadería. Sin embargo, dentro de esta área de oportunidad, ella tiene que generar ideas, tiene que pensar, tiene que desarrollar su proyecto en idea. Es decir, dentro del proceso de la cadena productiva, si en este caso hablaríamos de limón, ¿qué estaría Claudia desarrollando? Pudiera ser desde establecer un vivero para la producción de plántula para proveer a los productores que se dediquen a la producción de limón. Pudiera ser esa una idea de proyecto, pero también Claudia pudiera pensar que esa parte ya está cubierta y el tema de la producción como tal tiene una ventaja competitiva. En este caso ella pensaría en establecer una huerta de limón. Por otra parte, también podría existir la posibilidad de establecer un centro de acopio para acopiar el limón de los productores y así poder entrar al mercado de la comercialización. O inclusive pudiera pensarse que se desearía darle valor agregado y, por ejemplo, establecer una juguera, por ejemplo, ¿no? La extracción del jugo de limón para concentrados, bebidas, alguna idea tiene que surgir de toda esta cadena. Inclusive, se pueden desarrollar todas estas actividades a lo largo de la cadena. Entonces, nuestra idea de proyecto tiene que estar dirigida y tiene que estar encaminada a nuestros objetivos. ¿Qué queremos producir? ¿Queremos producir un producto? ¿Queremos producir un bien? O inclusive queremos producir un servicio, como algunos compañeros que somos ingenieros, somos especialistas y un potencial pudiera ser, como hoy nos encontramos impartiendo un curso, dar asistencia o asesoría técnica a la cadena productiva de limón. Entonces, esa es la primera parte del ciclo del proyecto, el generar e identificar bien las áreas de oportunidad para posteriormente pasar a la parte de la formulación del proyecto. La parte de la formulación del proyecto va a estar hasta este momento dividida en dos partes. Una, que es
la propuesta técnica, es decir, el documento donde nosotros vamos a manifestar todas las condiciones propias de nuestro proyecto, las generalidades, dónde se desea establecer, conocer nuestro entorno geográfico, dónde nos encontramos, nuestro entorno climático, de flora y fauna, y en base a esto ir desarrollando nuestra propuesta técnica, descripción del cultivo, necesidades, y así manifestarlo mediante un documento, como cualquier documento que nosotros desarrollamos en algún anteproyecto en la universidad, que va a tener una presentación, una introducción, los objetivos del proyecto, el desarrollo, donde vamos a hablar de todas las particularidades, en este caso si fuera limón, las condiciones del cultivo, fisiología, condiciones y demandas climáticas, condiciones y demandas de manejo de fertilización, plagas y enfermedades, producción, cosecha, comercialización y posteriormente la evaluación económica, la evaluación social y la evaluación ambiental. Aquí es importante recalcarles que hasta este punto todavía no estamos dirigiéndolo hacia una parte que pudiera ser financiamiento, inversión propia o subsidio. Entonces, aquí simplemente es generar el documento y la evaluación económica. En la evaluación económica, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todas las cuestiones de nuestro estado de resultados, es decir, ¿qué vamos a ocupar? Les pongo el ejemplo de un invernadero para la producción de jitomate. En un invernadero para la producción de jitomate, nosotros vamos a necesitar pues nuestra infraestructura, que sería en este caso el invernadero construido a base de PTR, plástico, vamos a requerir rafia para el tutoreo, vamos a requerir la planta, vamos a requerir fertilizantes, mochilas aspersoras, pinzas, equipo de bombeo, el sistema de riego, y vamos a enlistar todos los insumos que nosotros requiéramos en nuestro proyecto, ¿sí? Aquí vamos a asignar un costo a cada uno y ese va a ser en primera instancia, por así decirlo, nuestra lista de insumos, ¿no? Posteriormente, vamos a iniciar nuestro trabajo de elaborar una corrida financiera. En esta evaluación económica, nosotros vamos a conocer si nuestro proyecto es viable, es rentable. Por ejemplo, lo que sucede comúnmente con los pequeños productores y los medianos productores, inclusive con nosotros, es que queremos hacer una inversión y abandonamos el proyecto debido a que la inversión fue alta y puede suceder que no logramos mantener el costo de producción. Por ejemplo, cerdos. Ocurre mucho que cuando se baja un proyecto, en este caso se da un paquete de 20 hembras y 12 mentales, entonces este proyecto llega a una sola familia y el costo mensual pues está entre los 20,000 y 30,000 pesos con respecto a la alimentación, y tendrían que esperar ellos 6 meses o 5 meses, dependiendo la finalidad, si es engorda o es reproducción, hasta los 12 meses. Entonces, como no conocieron el momento en el cual ellos iban a recuperar su inversión o no cuantificaron la cantidad de recursos económicos que tenían que invertir, pues prácticamente el proyecto fracasó y empiezan a vender las hembras, el semental, los insumos, y el proyecto fracasa. Esto es importante desde el punto de vista de la parte económica, ¿no? Aquí nos interesa conocer, en este ejemplo yo quería mostrarles el punto de equilibrio. Hay veces que nosotros nos fijamos mucho en la rentabilidad, en la TIR, la tasa interna de retorno, ¿sí? O inclusive nos fijamos en la relación beneficio-costo, pero un indicador financiero muy importante e inclusive
determinante en el éxito de los proyectos es el punto de equilibrio. Y les pongo un ejemplo. Si el día de hoy algunos de ustedes tuvieran recursos para invertir, yo creo que el recurso que desearían invertir, pues lo buscarían de alguna manera recuperarlo de manera rápida, ¿sí? Pero si algunos de ustedes quiere iniciar un proyecto a futuro, tal vez no tenga los recursos totales, pero tuviera capacidad de esperar, serían escenarios distintos. El primero se enfocaría a algún producto de un punto de equilibrio mediano, corto. En este caso pudiéramos mencionarles un proyecto que sería rápido, sería la cría y producción, por ejemplo, de cerdos para vender lechón, pudiera ser la engorda de cerdos, pudiera ser la producción de huevo de traspatio, pudiera ser inclusive la transformación, elaboración de licor de algún producto, por ejemplo, zarzamora, un centro de acopio de café, un beneficio húmedo o un beneficio seco de café, en la cual la inversión pues es con un punto de equilibrio rápido, ¿no? Menor a un año. Lo que tú inviertes lo recuperas antes de un año y empiezas a generar utilidades. Sucede cosa contraria con los proyectos que tienen un punto de equilibrio, por ejemplo, a los 5 o 6 años, ¿no? O inclusive algunos que se van a los 7 años. Esto comúnmente sucede en las plantaciones. Puede ser también la cría y producción de bovinos. Todos queremos ser ganaderos, pero para ser ganadero tienes que comprar la ternera de 12 meses, esperar 6 meses más para que tenga las condiciones reproductivas, esperar 9 meses de la gestación, esperar nuevamente 12 meses para que ese becerro pueda venderse. Entonces, estamos hablando de 3 años para poder recuperar ingresos, más no lograr el punto de equilibrio. Esta actividad financieramente se dice que logra su punto de equilibrio a los 5 años. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer nuestra evaluación económica y nuestra evaluación financiera. Hay algunas actividades que tienen su punto de equilibrio muy lejos y su tasa interna de retorno muy alta, o inclusive su relación beneficio-costo también es alta. Hay quienes tienen su punto de equilibrio más rápido, pero su tasa interna de retorno pues es menor. Por ejemplo, el huevo para plato tiene una tasa de retorno de 0.1 a 0.2, es decir, por cada peso que tú inviertes, recuperas una ganancia de 1 centavo a 2 centavos. Pero también es importante en esta evaluación económica y evaluación financiera, qué tan rápido puedes tú alcanzar el punto de equilibrio, ¿sí? Hoy no vamos a hablar a fondo de este tema porque ya es un curso de formación y evaluación de proyectos. Sin embargo, yo les podría recomendar, si tu proyecto tiene una rentabilidad mayor al 30%, yo te recomendaría que ajustes tu corrida financiera para que tenga una rentabilidad entre un 20 a un 30%. Si el proyecto tiene una rentabilidad abajo del 20%, pudiéramos decir que esta actividad es poco rentable y por lo tanto corre riesgo de que pueda no ser exitoso. Y por el contrario, si tu proyecto tiene una rentabilidad arriba del 30%, pues muy fácil, ¿no? ¿Para qué me pides un subsidio si tú lo que necesitas es un crédito, ¿no? Entonces, es importante buscar esa parte, la tasa interna de retorno y el punto de equilibrio cuando elaboramos un proyecto para solicitarlo a algún programa de gobierno. También la evaluación social es muy importante. Yo creo que antes que de la parte técnica, la parte económica, la parte social, consideramos, es la determinante para el éxito de los proyectos. Y ahí pues entran muchos factores. Primero, la finalidad de tu proyecto, como antes se los comenté, ¿no? Es productiva, es una actividad para servicios, para productos, o inclusive tú no quieres más que generar un proyecto que genere impacto social o bienestar social. Ahí tú tienes que evaluar
el tema de la aceptación de tu proyecto, la integración de tu grupo, la parte del trabajo en equipo, para que el día de mañana no suceda de que una vez que los recursos económicos lleguen, tú puedas empezar a tener discusiones con tu equipo de trabajo o con tu vecino. Esto sucede comúnmente cuando los proyectos se trabajan en organizaciones, en sociedades cooperativas, en sociedades de producción rural, o si se trabaja en un grupo social que se constituye para algún trámite. Entonces, es importante desde un principio tener bien claro cuáles son los objetivos, quiénes son los compañeros que se van a integrar al proyecto, cuáles van a ser las actividades que va a hacer cada uno para evitar problemas sociales. También valorar la parte de aceptación del proyecto, desde tu entorno hasta tu comunidad. Por ejemplo, hay algunas comunidades en el estado de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, donde nos hemos encontrado que dentro de una comunidad no te permiten realizar ningún tipo de actividad pecuaria. Es decir, no puedes criar cerdos, no puedes criar gallinas. Entonces, ese es un problema, o más bien es un tema de organización social que afectaría el desarrollo de tu proyecto. Otro ejemplo muy común es la cría y producción de cerdos. Ya se imaginarán, la generación de olores, la generación de excretas, puede generar inconformidad con los vecinos, los malos olores, y el día de mañana pueden demandarte en las instancias correspondientes, ¿no? Entonces, para evitar esos temas, pues hay alternativas que más adelante vamos a platicar. Entonces, hasta este momento ya vamos dos aspectos, la evaluación económica, la evaluación social y por último, la evaluación ambiental. Es importante aquí la parte ambiental. Hoy casi todas las actividades ya están reguladas en el tema ambiental. Por ejemplo, en algunas comunidades también o en algunos lugares ya no te permiten hacer el cambio de uso de suelo. O si tú te encuentras dentro de algún ejido o dentro de algún tipo de organización de bienes comunales, tú tienes que pedir permiso para poder hacer el cambio de uso de suelo para establecer tu proyecto. Entonces, en la parte de la evaluación financiera, el aguacate pues es una actividad muy rentable. En la parte de evaluación social pudiera tener ahí un poquito de resistencia y se combina con el tema ambiental. Ahí, pues obviamente, dependiendo del número de hectáreas, tendríamos que tal vez pensar en un trámite que corresponde a un estudio de impacto ambiental, o si son pequeñas extensiones, valorarlo con los bienes comunales, con la comunidad o con el ejido. Entonces, estos tres aspectos son muy importantes en la formulación de nuestro proyecto. Una vez que nosotros ya vayamos hasta esta parte, tengamos la inversión, tengamos el financiamiento o tengamos inclusive el subsidio, tendríamos que pensar en la parte de la ejecución del proyecto y el inicio de operaciones. El desarrollo de la actividad productiva es básicamente cuándo vas a iniciar tú tu actividad. Por ejemplo, si estamos hablando de la producción de jitomate, tendríamos que pensar que la construcción de nuestro invernadero tal vez no tiene ningún problema en establecerse, por ejemplo, en diciembre. Pero si tal vez lo queremos establecer en épocas de lluvia, ahí tendríamos un poco de riesgo en el costo de instalación, ¿sí? El inicio de operaciones tiene que ver mucho con el mercado. ¿Cuándo vas a proyectar tu producción? Que el mercado nos va a indicar el inicio del desarrollo de nuestra actividad productiva. Fíjense que hace 3 años para atrás había un programa que se llamaba Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, que era el PESA. Este programa dio muchos proyectos de invernadero, infraestructura, al igual que la Comisión Nacional de Zonas Áridas dio muchos proyectos de infraestructura, y lo que sucedía es que los recursos se aprobaban en los meses de julio, y en los meses de septiembre, octubre, es cuando se daba el cheque
y se empezaba a ejecutar en noviembre, diciembre, enero. En febrero entregaban la obra y en marzo empezaban los productores entusiasmados con su proyecto. Para el mes de junio, julio, cuando los estados del norte, con mayor capacidad productiva, donde los costos de producción son bastante bajos, empezaban con su producción, pues prácticamente el primer problema que nuestros paisanos enfrentaban, pues era el precio del producto en el mercado. Hay veces que el kilogramo costaba en ese entonces en 3 pesos. En Sinaloa tal vez el costo de producción era de 2.50. Sin embargo, en nuestro estado el costo de producción era de 4 pesos, 5 pesos. A partir de ese momento, pues automáticamente era pérdida, ¿no? Y era durante todo el ciclo productivo. Y eso se debía precisamente al inicio de operaciones del proyecto. Sin embargo, en ese momento muchos productores abandonaban su proyecto, ¿sí? Porque por la mala experiencia, inclusive por la pérdida, por la inversión que realizaban, las pérdidas que obtenían, más del 50% fracasaba en esta primera etapa. De ahí, algunos pues seguían nuevamente, aceptaban el reto, continuaban, y como nuestro estado es muy bondadoso, para los meses de diciembre, enero, febrero, donde hay poca oferta del producto, ahí es cuando los productores se recuperaban en los ingresos de sus ventas. Entonces, les comentaba que la definición de proyecto es el desarrollo de una actividad productiva simple para convertirla en una actividad económica eficiente. Es decir, de una actividad que no te genera utilidad a una actividad que te genere ganancias. A partir de que tu proyecto te comienza a generar ganancias, deja de ser un proyecto y comienza a ser una empresa. Entonces, este es el ciclo del proyecto. Inicia con una idea y termina en la constitución de una empresa. Y a partir de ahí, pues ya es otro tema. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Los proyectos los podemos clasificar en varios tipos. ¿Sí? Hay muchas maneras de clasificar los proyectos, pero para estos fines, a mí me gustaría mencionar dos rubros importantes. Uno es la parte de los proyectos sociales y otro es el tema de los proyectos productivos. Isaí, ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Sí? Para la parte de la evaluación Ay, sí. social, ambiental y económica, bueno, la económica me queda claro que como con una corrida financiera se puede hacer, pero por ejemplo el social y el ambiental, a fuerza tengo que contratar a alguien que lo haga, o sea, porque me imagino que hay una especie como de normatividad al respecto, ¿no? ¿O cómo? ¿Cómo hago esa evaluación social? Porque yo podría inventarme mis reglas y decir que va a ser bueno para mi entorno, ¿no? Por ejemplo, pero me imagino que ya eso está regulado o normado. No se escucha. Ahí desactivé el Igual no se micrófono. escucha. Ya. Les decía que cualquier duda, cualquier pregunta, déjenos un mensaje para que esto sea más interactivo, con toda confianza, de eso se trata. Y la compañera hizo una aportación muy importante. Siempre nosotros hacemos una evaluación económica. Todos los proyectos tienen una buena corrida financiera, pero muy pocos tienen una evaluación social y una evaluación ambiental. Por ejemplo, la parte social es una parte más externa, es decir, depende mucho de la dimensión de tu proyecto. De la misma manera, la parte ambiental, ¿sí?
Con respecto a la parte social, pudiéramos decir que existen diferentes metodologías. Uno pudiera ser el árbol de problemas, ¿sí? El árbol de problemas pudiera ser un ejemplo de evaluación social en la cual, imagínense un árbol, el árbol tiene una raíz, tiene un tronco y tiene ramas y hojas, ¿no? En la raíz, pues se encuentran todas las posibles causas, ¿sí? Por ejemplo, el vecino conflictivo, los malos olores, el tronco es el conducto, el medio de cómo va a llegar, y en las raíces son los principales problemas que pueden presentarse. Entonces, ese pudiera ser un método muy sencillo para evaluar la parte social de nuestro proyecto. Voy a enviarles, conforme me vayan haciendo comentarios y aportaciones, al final también voy a agregarles más material que les pueda enriquecer y ser más claro en esta parte. Con la parte ambiental, también, como les mencioné hace rato, depende de la dimensión de tu proyecto. Si yo voy a poner un invernadero de 1000 metros, de 500 metros, pues hay veces que no tengo tanto problema con la ejecución, pero tal vez tengo que pedir permiso en el ayuntamiento. Si tengo que derribar algún árbol, tendría que ir a ecología. Pero si mi proyecto, por ejemplo, estaríamos hablando del establecimiento de una granja de cerdos arriba de 500 vientres, pues estaríamos ya pensando en un estudio de impacto ambiental, una manifestación de impacto ambiental, y esta está regulada por la Semarnat, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entonces, esto ya está enfocado a un proyecto de mayor magnitud, o inclusive algún proyecto de ecoturismo. Si yo voy a hacer algún proyecto de ecoturismo, en algunas ocasiones, depende de la infraestructura, yo tengo que notificar a la Semarnat que mi actividad no es una actividad que genere impacto, sino por lo contrario, la preserve, la conserve. Tengo que hacer un formato, que también les voy a mandar esta información, para que tú puedas eximirte del estudio y del trámite que corresponde al impacto ambiental, ya que esta se divide en dos partes. Una, que son las manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad particular, cuando pudiéramos decir que el impacto es local, y otra cuando el impacto es regional, que esta actividad, por ejemplo, pensaríamos en una autopista o una hidroeléctrica, el impacto pues ya es regional, ¿no? Entonces, estos factores pues tienen que ver mucho con el tamaño de tu proyecto, ¿sí? No sé si contesté la pregunta. Si puedes activar el audio para... Perdón, entonces tengo que revisar la normatividad de cada municipio o acercarme por lo menos, ¿no? A la autoridad. Sí, por ejemplo, en los municipios, la ley que lo rige es el mando municipal, así se llama. Tú tienes que buscar en internet, deben estar todos los mandos municipales. Ahí tú puedes visualizar si tu actividad tiene que ver, por ejemplo, con el tema pecuario. Tú vas, solicitas si existe algún permiso, si vas a construir, pues en obras públicas. Depende mucho de la dimensión de tu proyecto. ¿Ok? Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Continuamos. ¿Los comentarios? ¿Podemos verlo? Bueno, la siguiente parte es la clasificación de los proyectos, ¿sí? La clasificación de los proyectos, les mencionaba, eh, son de acuerdo a los objetivos, y aquí nuestros objetivos son sociales y son productivos, ¿sí? A ver, la siguiente. Sí.
Nuestros proyectos son sociales y son productivos. Y aquí yo quisiera agregarles un poco la importancia de estos proyectos. Hoy en día, ustedes son conscientes y son también testigos de la actual crisis económica que estamos pasando. Y todo esto tiene una repercusión social e inclusive también los recortes a las dependencias, por ejemplo, a las áreas naturales protegidas, pues Se oye lejos. tiene un efecto ambiental. Ya mejoramos el audio. ¿Me escuchan bien por ahí? ¿Ya? Ok. Aquí en el tema de la importancia de los proyectos, yo quisiera decirles que toda actividad que nosotros podamos desarrollar, siempre tengamos en cuenta estos tres aspectos. Así como para que nuestro proyecto pueda ser viable, tenemos también que ver lo que ahora se menciona bastante, los proyectos de impacto social, ¿no? Oye, ¿qué es o cómo se define un proyecto de impacto social? Pues un proyecto de impacto social tiene que considerar esos tres aspectos. Primero, que la actividad que tú realices genere un beneficio a una segunda o a una tercera persona, o inclusive a alguna actividad. Existen, por ejemplo, algunos grupos ambientalistas que se dedican a realizar campañas de reforestación, campañas de limpieza, campañas de promoción y cuidado de la flora y fauna, inclusive también algunos proyectos de infraestructura social que tienen que ver con el bienestar de la infraestructura de las personas. Ahí estaríamos hablando de, por ejemplo, techos dignos, pisos dignos, baños ecológicos. Entonces, estos proyectos tienen una importancia social para la gente quien recibe el apoyo o quien recibe el beneficio. Aparte tiene una importancia económica. Ese desgaste económico ya no es realizado por la familia y a su vez genera empleos. Y por último tiene una mitigación en el medio ambiente, es decir, ya no se cambia la letrina, la fosa séptica, por un biodigestor, por un baño ecológico, ¿no? Entonces, todos nuestros proyectos tienen que considerar también la parte de la importancia social, económica y ambiental. Con respecto a los proyectos sociales, estos tienen que ver, en conclusión, a generar bienestar social, bienestar comunitario. Este tiene que ver con las necesidades básicas de la población. Por ejemplo, la seguridad, ¿sí? El Instituto Nacional de las Mujeres tiene programas, tiene algunos componentes en donde uno puede meter un proyecto para dar cursos de igualdad, equidad de género. También el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a través de un programa que se llama Mujer Indígena, también uno puede bajar proyectos para dar capacitación y asistencia técnica enfocada al tema de desarrollo de capacidades, educación, inclusive empleo. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, hace 4 años, una compañera psicóloga, con ella bajamos un proyecto que consistía en organizar a todas las mujeres, en este caso del municipio de Huachinango, para impartirles talleres de capacitación para elaborar mermeladas, derivados de café, embutidos, y ahí tú empoderas las actividades de las comunidades, las actividades que realizan, en este caso, las mujeres, ¿no? Era enfocado a mujeres también. Un proyecto que tenía que ver con 2 aspectos, productivo y social, pero tomó mucho impacto social en el sentido de que se establecieron granjas familiares, y en estas granjas familiares las condiciones eran que el 50% de los integrantes fueran hombres y el 50% mujeres. Nos costó mucho trabajo
encontrar el 50% de mujeres, porque desafortunadamente el arraigo ha permitido que pues no se desarrollen las compañeras, que no tengan, por así decir, otras actividades, ya que se dediquen al hogar, a los niños, a prepararle la comida al esposo que se va al campo. Y nos costó bastante trabajo, pero durante el desarrollo del proyecto nos dimos cuenta que era la unidad, en este caso de producción, donde se producía jitomate, conejo, huevo para plato, hortalizas y abonos orgánicos. La participación de los hombres era muy escasa y la participación de las mujeres pues era bastante interesante. Y cuando empezó la etapa de cosecha, la etapa de producción, cuando empezó ya a cosecharse hortalizas, huevo, carne de conejo, y se generaron ingresos, se daban cuenta que por familia teníamos ingresos de 5,000 pesos, es decir, ingresos por proyectos mensuales de 20,000 pesos, y cada proyecto estaba integrado por una familia. Y esos 5,000 pesos pues era un aporte a la economía familiar. Al tercer mes ya teníamos participación de los niños, de los abuelos, del esposo, de toda la familia y más organización en el tema de los trabajos que se desarrollaban en el huerto. Entonces, estos proyectos tienen una importancia social. Otro ejemplo, hace años existía el programa de empleo temporal. Este se consideraba como un proyecto social. Hoy, un claro ejemplo de un proyecto social y productivo es el actual programa Sembrando Vida, en donde el objetivo pues, es generar bienestar, generar empleo, generar condiciones económicas para que las familias puedan vivir mejor. Por último, también el tema de la vivienda, les mencioné, es muy importante. Aquí también entran los proyectos sociales, infraestructura. Existe el componente de infraestructura indígena en el INPI, el Programa Nacional de Vivienda en la SEDATU, los programas estatales que apoyan a todos estos aspectos y tienen que enfocarse a proyectos sociales. Que no se confunda con proyectos de infraestructura. Estos son los objetivos de los proyectos. Por otra parte, los proyectos productivos buscan crear un producto o algún servicio, ¿sí? Con la finalidad de generar recursos o ganancias. Aquí en la imagen, por ejemplo, una actividad muy común en los estados y comunidades rurales, pues es la producción de café, la transformación de sus productos y el establecimiento del cultivo de maíz. Aquí, dentro de estos proyectos productivos, podemos pues, mencionar la cría y engorda de cerdos, ovinos, caprinos, limón, papaya, etcétera. Aquí entra todo lo que tiene que ver con proyectos productivos e inclusive aquellos proyectos que tienen que ver con el comercio o servicio. Se me ocurre mencionarles una tienda de abarrotes, una papelería, una empacadora o inclusive hasta una estética. En la empresa, en años anteriores, pues nos hemos enfocado mucho a la parte del sector agropecuario, sin embargo también hemos bajado proyectos como estéticas, carnicerías, peluquerías, zapaterías, etcétera. Antes se bajaban muchos proyectos de cibers y proyectos de plantas potabilizadoras. Hoy estas dos actividades están bastante restringidas. Si tú quieres ingresar a un proyecto, te das cuenta que anteriormente ya hubo mucho apoyo y por lo tanto automáticamente te descartan de alguna posibilidad. Otra también es las panaderías. Algunas dependencias, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, si tú metes un proyecto de panadería, pues prácticamente estamos pensando que está descartado, ¿sí?
Vamos hasta aquí. ¿Existe alguna pregunta? Sí, yo. Por ver. ejemplo, ¿cuáles entrarían en los que, o qué ejemplos hay de los que tienen una rentabilidad debajo del 20%? Un ejemplo de la rentabilidad del 20%. ¿Sí? Ajá. Bueno, miren, esto tiene que ver mucho con cómo presentas tu proyecto. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Aquellas que pudieran tener, si hablamos de ovinocultura, por ejemplo, o caprinocultura, producción de Ay, cabras, producción. no se escucha. A ver, si hablamos de producción, cría o engorda de borregos, si nosotros planteamos nuestro proyecto e iniciamos con 20 hembras y un macho, pudiéramos decir que tenemos una rentabilidad menor al 20%. ¿Sí? Y este punto de equilibrio se lograría prácticamente a los 36 meses, o inclusive a los 4 años. Sin embargo, está comprobado que para que esta actividad pueda tener rentabilidad entre un 20 y un 30%, o sea, que sea eficiente, por lo menos tú tienes que tener 23 unidades animales, 23 hembras y un semental. A partir de ese momento, tú pudieras decir que tienes, que tienes ese margen de retorno, ¿sale? Ese es un ejemplo. Esto se manifiesta básicamente en cómo tú planteas el proyecto. Otra de las situaciones que pasan muy comúnmente es en la producción y cría de aves de traspatio. Por ejemplo, al año yo creo que un 20% de los proyectos que se apoyan tienen que ver con producción de huevo para plata, producción de traspatio. ¿Qué es lo que sucede ahí? Los apoyos, los apoyos de ciento que van de los 100,000 a los 150,000 pesos, al momento de plantear el proyecto, más del 70% lo cargan a infraestructura y entre un 20 hasta un 25% lo cargan a capital de trabajo, que en este caso pueden ser las gallinas. Aquí sucede nuevamente lo mismo. ¿Sí? Ahí, para que tú recuperes tu inversión, pues tendría que pasar por lo menos 4 o 5 años. Lo que nosotros proponemos es invertir el tema, tal vez un 30 o a un 40%, destinarlo a infraestructura, un 50% a aves, el resto a alimento y medicamentos, para que tú tengas una mayor rentabilidad en tu proyecto. En conclusión, es básicamente cómo realizas la inversión en tu proyecto, ¿sí? De esos Ok, tres rubros. Los vamos muchas a ver gracias. también más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Nadie más? Porque... Yo. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué pasa cuando tiene características similares? Por ejemplo, que sea proyecto productivo y proyecto social, que tenga parte de las dos. ¿Puede entrar o debe de clasificarse en alguno en específico? Pudiera contestarte, pero me gustaría si pudieras abundar un poquito más en tu pregunta para poder enriquecerla. Ok, por ejemplo, que sea en sembrar árboles cerca de Perote, por ejemplo, el piñón, que es proyecto productivo y esa parte reforestación. Ahí cómo puedo clasificar cada uno, bueno, clasificar el proyecto o saber a qué punto darle énfasis, al productivo o al social. Por ejemplo, si tú te das cuenta, ahí tú tienes tres aspectos, el productivo, el social y el ambiental. Ajá. Sin embargo, tus fines son productivos porque vas a producir piñón. Ajá. A la vez, tu proyecto tiene unos efectos
positivos sobre fines sociales y fines ambientales. Esto más que nada está muy notado, por ejemplo, si hablamos de un proyecto social, estaríamos hablando exclusivamente de un curso de capacitación enfocado a, por ejemplo, a la no discriminación de los pueblos indígenas. Se me ocurre. O inclusive social cultural pudiera ser un proyecto de rescate de las lenguas indígenas, rescate de las tradiciones, que aquí te apoyan el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el programa que se llama FONART, Fondo Nacional de las Artes. Entonces, lo que tú comentas es interesante y allá se tiene que tender, allá más bien a ese escenario deben de tender todos los proyectos. Que si en este caso el fin es un proyecto productivo, también tenga varios efectos positivos en el ámbito social y en el ámbito ambiental. Por ejemplo, nosotros hemos instalado granjas de cerdo y para revertir un poco la parte social y la parte ambiental, a cada granja de cerdo siempre le agregamos un biodigestor con la finalidad de que en esa granja biointensiva, le llamamos, produzcan, aparte de la finalidad de producir carne o pie de cría, ellos también repercutan el efecto al medio ambiente, que es la generación de gases o de malos olores o de excretas, y que a su vez lo transformen en biogás que pueda ser utilizado en el hogar. Con 5 cerdas y un semental, tú puedes producir de 5 a 8 horas de gas al día, suficiente para la demanda de una familia. Entonces tú estás también cumpliendo otro objetivo, que es un objetivo de bienestar social, y también estás cumpliendo otro objetivo que es el bienestar ambiental. Entonces, ese es el escenario al cual debemos de llevar la tendencia de nuestros proyectos. Pero hay veces que decimos, oye, un biodigestor establecido me cuesta 20,000 pesos. Y con 20,000 pesos, mejor me compro 2 toneladas de alimento. Eso era lo que sucedía antes. Aquí tiene que ver mucho con el técnico, con el proyectista, en este caso con ustedes, nosotros, en tomar en cuenta cómo va a ser evaluado nuestro proyecto desde nuestro punto de vista, pero también hay que considerar que cuando lo metemos a ventanilla o a evaluación, hay alguien más que va a evaluar tu proyecto. Por ejemplo, si Estela presenta un proyecto sin biodigestor y Diana presenta un proyecto con biodigestor y hay recursos solamente para un proyecto, yo estoy seguro que el proyecto de Diana sería el proyecto con mayor viabilidad. Tal vez el de Estela tenga buenos indicadores financieros, tenga muy buena raza, pero Diana metió la parte social, la parte ambiental y la parte económica. No se escucha. Eso es lo que define tu proyecto. Les repito, por ejemplo, si Estela plantea un proyecto de cerdos en donde no incorpora un biodigestor y Diana de Texcoco ejecuta un proyecto donde ella incluye el biodigestor, pues prácticamente el proyecto de Diana tendría mayor puntaje en la evaluación técnica, social y ambiental, y por lo tanto ese sería el proyecto con mayor viabilidad técnica y sería aprobado. Este sería también otro ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Sí, entonces hay como como, no sé cómo decirlo, un checklist en donde vamos ganando puntuación. ¿Eso Exacto. está en algún lado o depende de cada programa al que nos queramos inscribir? Exacto, está en las reglas de operación que vamos a ver. Ah, ok. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Cuando lanzan las reglas de operación, ahí te dicen, si es de alta marginación, un punto. Y bueno, no me quiero adelantar, ahorita vamos a hablar de ello, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta?
para continuar. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya estamos listos? ¿Me escuchan todos bien? Porque creo que viene lo interesante para todos. Sí. ¿Sí? ¿Todos me escuchan? Algunos que tienen apagado el audio, quisiera nada más confirmar, que me digan sí. Y continuamos. Yo no escucho, se escucha muy cortado. A ver, creo que vamos bien de tiempo y me gustaría agotar lo más que se pueda el día de hoy para que nos alcance a resolver muchas dudas el día de mañana. Bueno, les quiero comentar que existe... No se está escuchando. A ver, nuevamente. ¿Listo? ¿Me escuchan, compañeros? Listo. Programas federales. Ahí ya. Ya, excelente. Bueno, existen diversas dependencias, en este caso, secretarías, y estas secretarías tienen programas y componentes. Dichos programas y componentes están destinando recursos a apoyar ideas o proyectos que tienen que ver con todo lo anterior, enfoques sociales, enfoques productivos o enfoques ambientales. Aquí les muestro las principales secretarías que tienen mayor recurso o tienen algún programa interesante para la gestión de un proyecto. Se encuentra la Secretaría de Desarrollo Rural, que ya la mayoría conocemos y tiene que ver con todo el sector agropecuario, agrícola, pecuario, pesca, transformación, comercialización, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene que ver con el medio ambiente y que hace un par de semanas sufrió un recorte bastante fuerte, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, que aquí pudiéramos ver la parte de los estudios, por ejemplo, cada municipio debe tener su plan de desarrollo municipal, su ordenamiento territorial ecológico, su mapa de estudio de riesgos. Este es un ejemplo, ¿no?, de algunas actividades que se pueden hacer ahí. También el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que está dirigido única y exclusivamente a una cobertura indígena. Existe un apartado de comunidades que entran dentro de este catálogo. También está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí van a decir, pues, ¿qué me interesa Hacienda, no? Por ejemplo, está lo que antes se llamaba SAE, que ahora se llama, si mal no recuerdo, Instituto para quitarle al pueblo, para regresarle al pueblo lo robado, creo que algo así. Y a través de una asociación civil, a través de un municipio, a través de alguna sociedad anónima de capital variable, una SPR, sociedad cooperativa, pues tú puedes participar en una subasta, en una petición de ropa, juguetes, calzado, todo lo que decomisa. Y dentro de la Secretaría, también está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, jornaleros agrícolas, etcétera, ¿no? Está el Programa Nacional de Financiamiento, la CONAGUA, la CONAFOR, el INDESOL, INJUVE y NAES. Les quiero mostrar la gráfica, una gráfica de la tendencia presupuestal que ha tenido, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Rural, antes Zagarpa. En el 2017 tenían prácticamente
70 millones, 70.000 millones de pesos, ¿sí? Para el 2019 sufrió un recorte bastante fuerte, pero en este 2020, si se dan cuenta, pues estamos operando prácticamente con 40.000 millones de pesos. Ahí, pues, ¿cuál es la tendencia? Que los recursos públicos están disminuyendo, ¿sí? Aquí yo quiero aclarar algo muy importante. El año anterior, que fue cambio de gobierno y que mencionaron el recorte al campo, el recorte a los programas sociales, a los proyectos productivos, sí hubo un recorte presupuestal, pero también hubo un ajuste a las políticas públicas que tienen que ver con estas actividades. Y al haber un ajuste de políticas públicas, pues también hubo un ajuste de programas. Y lo que sucedió es que muchos que nos dedicamos a proyectos, pensamos que al desaparecer un programa, ese recurso pues prácticamente ya no iba a estar disponible. Por ejemplo, desapareció un programa que a mi parecer estaba excelente, que se llamaba Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, el PESA. Ese programa apoyaba a pequeños productores con diversos proyectos y trabajaban en algún territorio del país. Estaba presente en los 31 en los 31 estados de la República pues prácticamente se perdieron empleos, se perdieron apoyos. Eso fue en la SADER. Y también desapareció, por ejemplo, el programa de tecnificación de riego, desapareció el programa de fomento ganadero, subsidio ganadero, donde a cada ganadero le daban un subsidio por una unidad animal que tenía. Entonces, se decía que la afectación fue alta. Sin embargo, con el cambio de gobierno, pudimos ver la creación también de nuevas estructuras, de nuevos programas. Por ejemplo, antes existía el programa de abasto social, el programa de abasto rural, el DICONSA y LICONSA, que aún siguen operando, pero que ahora operan bajo la estructura. Estos estaban antes en Cedesol y ahora operan bajo la estructura de Segalmex, o sea, de SADER, ¿sí? Se creó también el año pasado un programa que se llama Fomento a la Agricultura. Ahí existe un subsidio al campo, existen subsidios a proyectos que tienen que ver con la agricultura, por ejemplo, un invernadero, una malla sombra, un cultivo de limón, una huerta de papaya. Ahí podías tú solicitar sistemas de riego, plántulas, paquetes tecnológicos. Ahí estaba el Procafé, lo que antes era el Procafé. Ahí estaba, ahí les llegaba su recurso a los productores de café, ahí les llegaba el tema del apoyo mensual, y nada más cambió de nombre y el año anterior, y este se llama Programa de Sustentabilidad y Bienestar del Pequeño Productor de Café, que está dentro del programa Fomento a la Agricultura. También está el programa de desarrollo pesquero y acuícola. Ese pues continúa con sus diferentes componentes, y estos pues son actividades que se desarrollan en cuerpos de agua o en áreas marítimas. También está el tema de sanidad e inocuidad agroalimentaria, que también sufrió un fuerte recorte, y lo que antes se llamaba FIRCO cambió a ordenamiento de mercados de granos y oleaginosas. Ahí sí hubo bastante afectación de los recursos. Fomento a la ganadería y normalización de la calidad de los productos pecuarios.
considero que fue, fue uno de los programas que mayor afectación tuvo, ¿sí? Aquí, cada quien puede ver lo bueno o puede ver lo malo. Les pongo el escenario de este programa. Aquí había un subsidio por unidad animal de 1,000 pesos, y pues obviamente este subsidio llegaba a los grandes ganaderos. Estamos hablando de los estados del norte del país y aquellos ganaderos que tenían, por ejemplo, en el centro y más para el sur y sureste de nuestro país, pues tienen de 5 a 25 unidades animal en promedio. Entonces 20,000, 7,000 pesos al año, pues prácticamente ya no se vuelve un apoyo de subsidio, se vuelve un gasto por todos los trámites que se realizaban, ¿no? Entonces, se desaparece ese componente e inicia el de fomento a la ganadería y normalización de la calidad de los productos pecuarios, y se basan prácticamente en infraestructura, por ejemplo, corrales de manejos, ordeñadoras, también hay subsidios a la compra de animales. Estos proyectos se apoyan hasta con un 35%, y también estaban los precios de garantía a productos alimentarios básicos. Ese pues existe para, en este caso, maíz, arroz. El programa que a mí se me hizo bastante interesante fue el programa que también se sigue ejecutando, Crédito Ganadero a la Palabra. Este programa aplicó a varios estados, sin embargo, con el recorte presupuestal que hubo este año, no se lograron las metas en el 2019. Consiste en que todos aquellos compañeros que son ganaderos pueden tramitar una solicitud para que le den de 1 a máximo 10 unidades animal para poder regresarlas en un periodo de 5 años. Era un crédito. Obviamente, pues a la palabra, ¿no? Como aquí lo menciona. No era un recurso que se te daba y tú comprabas, no. Aquí te daban el ganado en especie, es decir, el producto en especie, las vacas y el semental. Esto se ejecutó en algunas regiones del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en Zacatecas con ovinos, en Chiapas se apoyó bastantemente, y también un programa muy importante fue el Programa Nacional de Fertilizantes, que aquí de nacional pues no tiene nada porque solamente aplicó al estado de Guerrero. Este año se consideran algunos estados más, el día de mañana vamos a hablar de ello, y también producción para el bienestar. Exactamente. Por ejemplo, Mayra dice que en Oaxaca no funcionó el crédito ganadero a la palabra. Es cierto. Nosotros, por ejemplo, tuvimos 120 folios aprobados y solamente nos entregaron de 25 ganaderos, aproximadamente 60, 70 unidades animal, es decir, de a 3 por ganadero, y en algunos otros hubo aprobación de folios, y al final te mencionan que no hay recursos. Hay dependencias en donde tu proyecto sale aprobado y pues tú ya estás animado, y de momento te dicen, fue aprobado, pero no hay recursos, participe el siguiente año. SADER es, hasta la fecha que yo sepa, la única dependencia que hace eso. Ninguna otra dependencia dictamina sin no saber antes que tenga recursos. El programa de desarrollo rural es un programa interesante porque este programa aplica en 2 vertientes. Uno, que es a las zonas áridas, y aquí está la Comisión Nacional de Zonas Áridas, y así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tiene su población objetivo, también la Comisión Nacional de Zonas Áridas tiene su población objetivo. Aquí también, en esta coordinación, se
inició un programa enfocado a la creación de empresas que se llaman proyectos de desarrollo territorial. Los proyectos de desarrollo territorial, más bien conocidos como PRODETER, son proyectos que se destinaron a ciertas regiones del estado. Por ejemplo, en Puebla se apoyó a la ovinocultura, se apoyó al impulso del sector cafetalero, a los establos lecheros. En Guanajuato, al tema de los cerdos, a las cabras. En Baja California también a los ovinos, a los caprinos. En Oaxaca al lule. En el Estado de México a los ovinos, a los ornamentales. Entonces se realizó, la coordinación según realizó un diagnóstico de qué actividades necesitan potencializarse en las regiones de nuestro país y les llamó proyectos de desarrollo territorial. Son proyectos que van desde los 2 millones a los 12 millones de pesos. A nosotros, en particular, nos ha tocado hasta el día de hoy ejecutar más o menos 8 proyectos y algunos, por la demora de los pagos de la Secretaría, los estamos ejecutando aún en este momento. ¿Sí? Los precios de garantía son programas que van directamente al productor. ¿Sí? Por ejemplo, en maíz, los precios de garantía tienen que ver con el precio de mercado. Inclusive, el maíz te está pagando 5,500 pesos, si mal no recuerdo, la tonelada. En algunos casos, la balanza comercial hace que el costo del producto ande por debajo de los costos de producción, que a veces que se considera que los costos de producción son 5,000 pesos y obviamente un productor te va a decir que sus costos mínimos son 10,000 pesos, pero los precios de garantía son para cubrir, por así decirlo, cambios en el mercado. Y son para 4 productos. Mañana vamos a hablar más de todos estos programas. Así también está la Semarnat. Dentro de la Semarnat pues está la CONAFOR, la CONAM, la CONAGUA, la PROFEPA. Dentro de la Semarnat hay un programa interesante que es el programa de conservación para el desarrollo sostenible. Aquí, esto solamente opera en áreas naturales protegidas. Mañana voy a hablarles de cada uno, vamos a dedicarle el tiempo a hablar de cada uno de estos, sus requisitos. Está también la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, donde se trabaja en el tema de UMAS, el apoyo para el desarrollo forestal sustentable, que es también una cobertura en comunidades con bosque, y el programa para la protección y restauración de ecosistemas y especies prioritarias. Son básicamente este último derivado de licitaciones o concursos. Mañana les comento, vamos a hablar de los más importantes. En la Secretaría del Bienestar está el programa de fomento a la economía social, el programa nacional, del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías. En el primero tú puedes bajar todo tipo de proyectos. Aquí se derivan 2 programas, el programa de impulso productivo, que está destinado básicamente a comunidades rurales, comunidades indígenas, comunidades de muy alta marginación o con índice de desarrollo social bajo. Y también está el INAES, el Instituto Nacional para la Economía Social, y aquí está dirigido a poblaciones un poco más urbanas, ¿sí? Ahí entran, por ejemplo, algunas zonas de Texcoco, más céntricas, para los que son de aquí del Estado de México, Milpa Alta, por ejemplo, pudiéramos decir, la Ciudad de México, que nos ubicamos, que pudiera ser impulso productivo, y algunas comunidades, por ejemplo, de Chalco, Iztapalapa, pudiera pensarse que es INAES. Entonces, aquí tú puedes bajar
desde una estética, una panadería, un invernadero, un centro de acopio de limón, una unidad técnica de lácteos. Son proyectos de servicio, comercio, productivos. Y el programa Sembrando Vida, que pues es un programa que este año está aplicando a 17 estados de la República y consiste en un subsidio directo a los beneficiarios, pero también un apoyo para las comunidades de aprendizaje campesino, les llaman CACs, y aquí es una oportunidad muy buena para aquellos que tenemos empresa o que somos proveedores de servicios, tanto técnicos como profesionales. Por ejemplo, hay convocatorias para participar como técnico. Mañana les voy a hablar de algunos programas, aparte de ver la posibilidad de gestionar un proyecto productivo, también puede ser otra oportunidad el participar como técnico o inclusive para ofrecer nuestros productos como proveedores. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tiene el programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género. Les mencioné, aquí son proyectos sociales. Y el nombre, pues nos da a pensar que los proyectos pueden enfocarse específicamente a la mujer. Programa de educación indígena, esto tiene que ver con otro aspecto social, más no los del día de hoy, pero está el programa para el fortalecimiento económico de los pueblos y comunidades indígenas. Ahí podemos bajar proyectos productivos, proyectos de ecoturismo e inclusive aquellos que estén interesados. Este año, este programa se enfoca bastante a los proyectos de transformación y valor agregado, ¿sí? Y también está el programa de derechos indígenas, que también es un programa social. La Secretaría de Economía tiene el programa de productividad y competitividad industrial. Este está dirigido para empresas que tienen más de 300 trabajadores. Hay un subsidio a capacitación, a certificaciones. El programa de microcréditos para el bienestar es un programa que son los que se están promoviendo para la reactivación económica. Es un programa prioritario. El Programa Nacional del Financiamiento al Microempresario, también si tú tienes una idea de proyecto y el proyecto no sale aprobado, esta puede ser otra opción. En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está el programa de apoyo al empleo, es decir, aquí entra el programa de jornaleros agrícolas. Pero también está el programa que encabeza el gobierno dentro de los programas prioritarios, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Mañana les voy a platicar bastante de cómo puede ser una buena oportunidad para aquellos que queremos iniciar un proyecto, estamos desarrollándolo o inclusive tenemos alguna empresa. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues está el programa de aseguramiento agropecuario, que es Agroacemex, Financiera Nacional de Desarrollo, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que hace rato les mencioné, que ahora cambió de nombre, que es regresarle al pueblo lo robado. Y está el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. De estos vamos a hablar muy poco, nada más vamos a mencionarlos el día de mañana, porque todos estos están trabajando en conjunto con todos los programas de gobierno que subsidian proyectos. Tienen como que el objetivo de identificar proyectos exitosos para después ser sometidos a financiamiento. Bueno, nos quedan 10 minutos, yo quisiera avanzar. Hasta aquí, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta de algún compañero? Yo sí. Sí. Por ejemplo, bueno, es que me surge la duda. En todos estos, los del inicio, los de SADER, que son más enfocados como a la agricultura y eso, estos apoyos tienen que ver con que en realidad no es rentable como tener un negocio
agrícola y por eso necesitas el apoyo o simplemente es porque eres pequeño y por ser pequeño no es rentable? Este, Miren, sí, desafortunadamente tiene dos enfoques. Uno es, pues, proteger la balanza comercial. Por ejemplo, el maíz es un cultivo que tiene eh, en el precio de mercado más del 50% del costo es subsidio. Es decir, lo que tú comentas, como no es rentable, el gobierno pone el recurso para esto. Sin embargo, esto no se generaliza. O sea, no es que suceda pues en todo, ¿no? O sea, toda actividad, eh, pues tú buscas hacerla rentable. Estos proyectos están enfocados a impulsar el crecimiento del productor, ya sea pequeño, mediano o inclusive grande productor. La diferencia de ahora es que la mayoría de los proyectos están enfocados al pequeño productor. Anteriormente era al mediano y grande productor. La situación aquí es la viabilidad de los proyectos. En ocasiones, muchos de las solicitudes y los recursos que se solicitan carecen de organización social, carecen de una estructura social, carecen de una estructura de organigrama de funciones, de responsabilidades y desafortunadamente el recurso que les llega a los productores pues se desaprovecha o se desagrega, ¿no? Mencionábamos hace poco que lo que comúnmente sucede es que cuando tú te organizas para gestionar un proyecto y lo haces en grupo, una vez que el recurso llega, todos los involucrados están pensando primero en cómo repartirse lo que les llegó. Eso es desagregar. Por el contrario, son pocos los proyectos que piensan en unir esfuerzos para hacer crecer esta actividad. Entonces, aquí más bien yo considero que se basa en los objetivos de cada solicitante. Yo siempre he inculcado a todos los proyectos que hemos apoyado que estos recursos son públicos y son del pueblo, son de los impuestos, son de los recursos generados de la nación, y por lo tanto, no solamente es recibirlo, es una responsabilidad el tenerlo y aprovecharlo, porque el objetivo es generar, por ejemplo, INAES trabajan mucho el concepto de economía social, que se enfoca en generar bienestar en todos los involucrados del proyecto, inclusive la comunidad. Entonces, yo diría que algunos proyectos, algunos programas están dirigidos a apoyar estos cambios del mercado, a crecer alguna actividad por su importancia social, ambiental. Por ejemplo, la cafeticultura tiene una importancia social y una importancia ambiental, y ahí pudiera decirse que se cumple lo que tú dices, no es una actividad rentable como monocultivo, pero tal vez los sistemas agroforestales serían alguna alternativa viable desde el punto de vista económico. Sin embargo, las instituciones como el INPI, SADER o gobiernos de los estados, su objetivo principal es el bienestar social y ambiental. ¿Alguien más? Yo tengo pregunta. Aquí nos das un resumen de todas las secretarías que dan apoyos y los programas que existen. La mayoría de las veces esos programas no se encuentran en línea, no tienen fechas de apertura, no tienen reglas de operación, no las encuentras ya de años pasados. Para saber exactamente a qué secretaría recurrir y qué programa atender, ¿cómo se le puede hacer? Bueno, yo les voy a dar mañana, vamos a seguir, ahorita ya casi se nos agota el tiempo, vamos a compartirles todas las reglas de operación. Todas las reglas de operación se comparten en el diario oficial de la Federación y las páginas web de cada secretaría. Sin embargo, también es cierto lo que mencionas. Hay veces que es difícil de encontrarlas. Es muy simple. Por ejemplo, Fomento Ganadero este año va a operar
con 200 millones de pesos en todo el país, ¿sí? Si lo dividiéramos, prácticamente le tocaría casi de a 5 o 6 millones de pesos por estado. Prácticamente es nada. Y la demanda de solicitudes, pues es alta. Hay veces que también la información no la hacen tan disponible para evitar las solicitudes. ¿Logré contestar la pregunta? Sí, gracias. ¿Alguien más? Esta es la parte general, la parte introductoria. Ahorita ya no nos va a dar tiempo de abordar el tema. Mañana tenemos más horas. Mañana vamos a abordar la parte de cuáles son los requisitos principales, cómo integro un expediente técnico, las condiciones que tengo de mi proyecto y cómo lo puedo dirigir. Es decir, si yo tengo una idea de crear, por ejemplo, borregos, y me encuentro en el estado de la Ciudad de México, ¿en qué programa puedo yo meter mi solicitud? Y esto va a depender de mis condiciones sociales, económicas, ambientales, inclusive socioculturales, para que yo pueda realizar un proyecto. Más tarde les voy a compartir un link para que puedan apoyarnos, si el día de hoy no les es posible, en algún espacio que tengan, contestarlo para que nosotros les hagamos un diagnóstico y orientación de la idea de proyecto que tienen cada uno de ustedes, ¿sí? Con todas estas condiciones. Lo vamos a ver mañana, lo vamos a reforzar, perdón, lo vamos a ver mañana y lo vamos a reforzar, y con esto vamos a entender un poco más, tal vez el cuestionario que hoy les voy a hacer llegar. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí quisiera saber si se les ha hecho claro, interesante. Yo creo que mañana se les va a hacer mucho más interesante porque vamos a hablar de la A a la Z de cada programa. Aquí me preguntan que si les vamos a enviar la presentación. Claro que sí, todo este material se lo vamos a hacer llegar, y también vía correo les vamos a hacer llegar los links, las estructuras de las dependencias, los manuales de cada regla de operación, las reglas de operación y el quiz que les comentamos. Así que les vamos a hacer llegar esta presentación y el material que vamos a ver mañana. ¿Alguien quisiera aportar algo? Me gustaría saber si exacto. Yo también les voy a estar informando cuando abren ventanillas. La finalidad de impartir estos cursos es orientarlos a que cada uno logre identificar las áreas de oportunidad que pueden existir para sus proyectos, pero también decirles los pasos a seguir. Lo que anteriormente nos pasaba es de que nosotros preparábamos nuestro proyecto y cuando nos dábamos cuenta ya habían cerrado las ventanillas y pues ya no alcanzamos este año y nos esperábamos al siguiente. La finalidad de este curso es que esto no suceda. Por ejemplo, ahorita están abiertas las ventanillas en el estado de Puebla para proyectos, en el estado de Guanajuato, en el estado de Jalisco, en Aguascalientes, y en agosto se aperturan en algunos otros estados, por ejemplo, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, también Oaxaca. Entonces, por eso es importante que nos apoyen a contestar el quiz que les vamos a enviar más tarde. Ok, era justo lo que te iba a preguntar. ¿Sabes qué ventanillas están abiertas para aquí el estado de Puebla? Sí, ahorita las ventanillas que están abiertas en el estado de Puebla son las de la Secretaría de Desarrollo Rural. Hoy el curso se llama Fondos Federales, pero aquí también
por eso les comento, no es la única opción. Hay también fondos estatales y un ejemplo en el estado de Puebla sería la Secretaría de Desarrollo Rural. Ahí tú puedes solicitar todo lo relacionado con el sector agropecuario, producción de hongoseta, producción de tilapia, trucha, cafeticultura, o cultivos de alto valor comercial, por ejemplo, las berries. Pero También, estos se están impartiendo a partir de los programas del nuevo PRODETER, ¿no? Lo que antes era PESA y ahora es PRODETER. ¿Se están dando a partir de esas ventanillas o existen otras como las que eran antes? bueno, Por ejemplo, concurrencia. concurrencia, por ejemplo, concurrencia con las entidades federativas desapareció. Todos los recursos que se asignaban a los estados ya no van a llegar este año, desaparecen. Pero Sí. los estados van a destinar un recurso precisamente para atender esta demanda de los productores. Y un ejemplo es lo que les acabo de mencionar en el estado de Puebla, SDR. Para el estado de Oaxaca se va a aperturar en el mes de agosto-septiembre. Yo he estado en contacto con algunos compañeros allá de la Secretaría de Desarrollo de Oaxaca, en Sedapa, y ellos están ahorita en el tema de la gestión de su recurso, pero definitivamente sí va a haber. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna Todos otra estos, pregunta? todos estos programas de los que hablamos son a fondo perdido. Exacto. Hoy nos estamos enfocando a los programas a fondo perdido, pero, por ejemplo, hoy nos faltó hablar un poco de las aportaciones, conceptos de apoyo, y mañana vamos a hablar de eso. Sí son a fondo perdido, pero nos toca poner algo. En algunos casos nos toca poner un 10%, un 15%, un 20%, mano de obra o en especie, pero el resto se dice que es a fondo perdido. Sin embargo, hay que hacer una pequeña comprobación. Y todo eso lo vamos a platicar mañana. Ok, muchas gracias. Pues espero que haya sido interesante la parte introductoria de este curso y que haya... Una pregunta. ¿Sí? ¿Hay algún programa o existen programas de apoyo a la investigación? O de apoyo al desarrollo de investigación con respecto a ciertas áreas agrícolas? Sí, miren, por ejemplo, tú que eres maestra en ciencias, investigadora, existe el programa en SADER, dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural. Hay proyectos de investigación, sin embargo, estos proyectos se gestionan muy poco. Mañana les voy a platicar de las áreas de oportunidad que existen, y uno de ellos son precisamente los de investigación. No solamente es el REINIACID, no solamente es el REINIACID. Todas las dependencias tienen y deben, por reglas de operación, destinar al menos un 5% de los recursos a proyectos con fines de investigación, ¿sí? Por ejemplo, en Oaxaca, les voy a comentar la experiencia de un chapinguero también, que está creo, en Tututepec, ahí en Santa Rosa de Lima. Él puso un centro de investigación y bajó un proyecto que tiene que ver con el acopio y valor agregado de maíz. Entonces, es de investigación. Y también les voy a indicar por ejemplo, Diana, tú que tienes el interés en el quiz que contestes, yo, como el día de mañana tal vez no nos va a dar tiempo a contestar cada una de las ideas, para eso me dio la tarea de mandarles un quiz y a cada uno mandarle todas las opciones que existen para que ustedes puedan proponer un proyecto de investigación, un proyecto cultural. Por ejemplo, los artesanos, es lo mismo, ¿sale? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Por ejemplo, me preguntan en la Ciudad de México y Estado de México. Sí, aquí tienen ambos
sus programas, por ejemplo, ahorita no están aperturados. Esa es la ventaja, por eso fue muy bueno que tomáramos el curso, porque estamos justo en tiempo. Les comento, se considera que en agosto, julio, agosto, septiembre, estén ya las nuevas reglas de operación. En algunos casos no las hay y en otros ya las existen y esperaríamos la apertura de ventanillas. Están por aperturarse para ambos, Ciudad de México y Estado de México. Y aquí los apoyos van desde los 25,000 hasta millones de pesos. Esto va a depender de la integración del proyecto. Igual lo vamos a platicar mañana. Me comentan, podemos saber mañana qué ventanillas están abiertas en Oaxaca. Sí, les voy a decir qué ventanillas están abiertas. Son muy pocas, les comento. El cambio de gobierno atrasó los periodos y derivado de la contingencia, muchas ventanillas todavía no están abiertas. La única ventanilla que ya cerró es la de conservación para el desarrollo sostenible, que aplica a las áreas naturales protegidas. De ahí para allá tenemos muy buena oportunidad de preparar nuestro proyecto y gestionarlo este año. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, yo no tengo ningún inconveniente por continuar resolviendo algunas dudas, preguntas, o igual el día de mañana van a surgir algunas más. ¿Sí, Javier? Para todos los programas federales, ¿es necesario estar constituido? Precisamente mañana lo vamos a platicar. Para los programas, hay 3 formas de bajar los recursos. Uno es como persona física, otro es en grupo, constituidos mediante un formato que la dependencia te da, y la otra es mediante una figura jurídica. En este caso, necesariamente tiene que ser sociedad de producción rural o sociedad cooperativa. La ventaja es que entre mayor organización tengas, en este caso, si eres alguna empresa, agroempresa, tienes mayor posibilidad de que seas apoyado y los recursos y los montos van por arriba del $500,000 de pesos. Esa es una gran ventaja. Gracias. Sí, Javier, a ti. ¿Alguna otra pregunta? Espero les haya sido bastante interesante esta pequeña introducción, haya más o menos abierto el panorama de los programas. Mañana vamos a hablar paso a paso de uno, de los más importantes, a dónde va dirigido, cuáles son los requisitos, las condiciones, montos y cómo se genera el expediente técnico. Y yo considero que mañana vamos a cerrar con una idea más clara de hacia dónde vamos a dirigir nuestro proyecto. Preguntan que si puedes tener 2 proyectos a la vez, uno social y uno de investigación. Por ejemplo, si tú, Mariel, quieres gestionar como Mariel un proyecto en la Secretaría de Economía, por ejemplo, y a la vez, junto con algún familiar, algún vecino, quieres gestionar otro proyecto con el Instituto Nacional para la Economía Social, ahora, entre cada secretaría existe comunicación. Y esa comunicación, ahorita no recuerdo el nombre, perdón, es un sistema en donde ahí va a aparecer que tú estás solicitando recurso a 2 dependencias. Antes se pensaba que metiendo a diferentes dependencias tenía mayor posibilidad. Hoy, en algunos casos, esta condición es una condición de descarte. Es decir, si ven que tu proyecto fue solicitado en 2, 3 dependencias, pues algunos lo que dicen es que te descartan. Algunas otras, si tu proyecto es aprobado, te preguntan, por ejemplo, opciones productivas no se cruzan con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero se enteran de que tú hiciste una solicitud y te preguntan
sí, más bien por cuál apoyo optarías. Si tú optas por el de opciones productivas, tendrías que hacer un oficio donde desistirías al apoyo del Instituto de los Pueblos Indígenas para recibir el de opciones productivas. Hoy ya no puede haber duplicidad de recursos para una persona, ¿sí? Pero si tú solicitas este recurso como persona y aparte lo solicita una sociedad cooperativa a la que tú perteneces, ahí sí podría recibir ambos apoyos a la vez. Me preguntan que si se quedan con algún monto a la autoridad. No, todos estos proyectos son gratuitos. Anteriormente existía un pago, un porcentaje al técnico. Por ejemplo, el INAES te dice, si tú quieres pagar consultoría, tienes que indicarlo desde tu proyecto y es del 10 al 20% del valor de tu proyecto. Si vale 100,000 pesos, pudiéramos decir que 90 va destinado a tu proyecto y un 10% al técnico. Pero aquí tú tendrías que elegir. Entonces no hay ningún pago a ninguna autoridad. Todos los proyectos, mañana vamos a hablarlo, por ejemplo, algunos requieren un expediente nada más, que es muy sencillo. Estos proyectos, por ejemplo, son los que no rebasan los 25 o 100,000 pesos, pero hay algunos que son arriba de los 200,000, 300,000 pesos y esos ya te solicitan una corrida financiera. Si tú no, pudiéramos decir que no pudieras elaborar la corrida financiera o tal vez no tengas tiempo de elaborarla, ahí sí tendrías que contratar a un despacho o algún técnico para que te pudiera elaborar tu proyecto. ¿Sí? Y no es comercial, pero sí, aquí en Grupo Indres pudiéramos apoyarlos con la elaboración de su proyecto y también el seguimiento y acompañamiento. La diferencia es que nosotros no cobramos por la elaboración del proyecto, lo que sí buscamos es una relación a largo plazo, es decir, una vez que su proyecto sea aprobado, que trabajemos en equipo y nos consideren como empresa ejecutora. Eso es lo que pedimos. Pero, por ejemplo, dependiendo del monto que yo esté pidiendo, ¿es lo que me tiene que cobrar una consultora o es algo fijo? A ver, me dice, bueno, vamos a dividir el proceso. Digo, de todas maneras, mañana lo vamos a abordar. Qué bueno que tengan el tiempo todavía. Los proyectos, antes de ingresarse a ventanilla, necesita generarse un expediente técnico, ¿sí? Y dentro de ese expediente técnico va toda la documentación de la persona, grupo de trabajo o agroempresa que lo solicita, y ese expediente puede ir acompañado en algunos casos de un proyecto, un documento, pero ese proyecto puede clasificarse de dos maneras. Uno, donde requiera un análisis económico nada más y todos los componentes del proyecto que hace rato los mencioné: introducción, objetivos, desarrollo, por ejemplo, mencionar mañana les voy a mostrar un guión, y el otro con una corrida financiera. Entonces tú tienes que tener ese documento preparado, ese expediente técnico, para llevarlo a ventanilla. Antes de llevarlo a ventanilla, se tiene que hacer el trabajo de la elaboración del proyecto e integración del expediente técnico. Si tú como técnico no lo puedes hacer, tendrías que buscar apoyo para que alguien te lo haga. Este costo varía, depende de la dimensión del proyecto y la complejidad. Van desde los 500, 1,000, 2,000, 5,000 pesos, que son los más caros proyectos que ya contemplan corrida financiera y están solicitados por sociedades de producción rural o sociedades cooperativas. Y esa es la primera parte. Algunos despachos te cobran por elaborar tu proyecto, ¿sí? Otros
Ahorita les voy a mencionar el esquema de trabajo que nosotros tenemos. Y una vez que lo ingresas y sale el recurso, tienes que ejecutar ese recurso, tienes que construir la obra, tienes que traer los animales. Nosotros, ¿cómo operamos? Nosotros ayudamos en la elaboración del proyecto, en la elaboración del expediente técnico, no cobramos, orientamos y damos consultoría para explicar bien el proceso de todo lo que llevan los trámites, y una vez que el proyecto sale aprobado, el recurso le llega al productor, al grupo de trabajo o a la empresa. Y ellos tienen la responsabilidad de ejecutar ese recurso. Y al ejecutar ese recurso tienen que buscar proveedores. Y es ahí donde nosotros recuperamos, por así decir, la inversión. Te financiamos el apoyo en la elaboración del expediente, y al momento de ejecutar el proyecto, tú nos contratas y nos das trabajo, y ahí, pues obviamente es donde recuperamos lo invertido en la parte técnica. Esa es una forma de trabajo. Algunos despachos trabajan de esta manera. Algunos otros te cobran antes de que tú, más bien te cobran el proyecto y ya, pues no les importa si sale o no sale, y no les importa tampoco quién ejecute tu proyecto. Exacto. ¿Cómo funciona? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Así es, trabajamos como consultoría en el sector primario, apoyamos a elaborar proyectos, a gestionar proyectos. Sin embargo, les soy muy sincero, y por eso me di a la tarea de impartir estos cursos. Mucha gente siempre nos pregunta, oye, ¿cómo bajo un proyecto? ¿Cómo elaboro mi proyecto? Y tú tratas de explicarle, pero a veces el tiempo no te alcanza. Es mucha la gente que te pregunta. Y cuando tú les das las indicaciones, no las hacen de manera correcta. Y eso, pues, entorpece ambos objetivos, tanto el de él, porque hay que realizar inversión para obtener algunos documentos, y tanto nosotros, porque elaboramos el proyecto, elaboramos el expediente, orientamos, y al final el productor, por ejemplo, no fue a realizar los trámites. O inclusive nos ha pasado que ya el proyecto fue aprobado y lo único que tienen que hacer los productores es ir a una capacitación, cumplir con 6 horas de capacitación en la secretaría, ir a cobrar el cheque y ejecutar el proyecto. Entonces, lo que dicen, ya di muchas vueltas, ya no quiero, y pues prácticamente es un dinero tirado a la basura, ¿no? Tanto para la secretaría como para nosotros y como para el productor, porque la secretaría ya no puede hacer uso de ese recurso, lo regresa a la TESOFE. ¿Alguna otra pregunta? De no ser así, pues daríamos por terminado Perdón, ¿Sí, Diana? no sé si puedas todavía responder, ¿no? Sí, claro. Adelante. Creo que al inicio de la presentación mencionaste algo acerca de apoyo también para dar consultoría o para algún tipo de consultoría. No sé si se refiera precisamente a eso o algún otro concepto, o entendí mal a lo mejor. Bueno, a ver, te voy a explicar. ¿Puedes poner la cámara? Miren, por ejemplo, Fernando es licenciado en comunicación y es quien, pues, nos apoya con todo el tema de imagen, redes sociales, y tiene un equipo de diseñadores, comunicólogos. ¿Dónde pudiera entrar Fernando? Vamos a hablar de un caso extremo y ahorita nos podemos enfocar a tu pregunta. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a través del programa de fortalecimiento económico, tiene un apartado donde te apoyan con 10,000 pesos para elaborar la imagen, el logo, para elaborar la marca de tu producto. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, un producto de café molido, ya lo tienes empacado, pero no tienes logo, no tienes etiqueta,
el instituto te da un apoyo de 10,000 pesos para que tú puedas contratar a un especialista, a un diseñador, para que él te genere tu marca. Entonces ahí estamos generando trabajo para Fernando. ¿Qué es lo que sucede regularmente? Son 10,000 pesos, es muy poco. No me va Perdón, no sé a... si sea mi internet, pero no escucho. Repito, No creo sé que si me es el alejé. micrófono otra vez, Creo que me alejé el micrófono. Voy de nuevo. Te repetía que hay programas que te apoyan con lo que tú mencionas. Un ejemplo es, por ejemplo, un diseñador que su objetivo es crear imagen, crear logos, pero por el lado del sector, yo tengo, por ejemplo, un producto que es café molido y lo quiero comercializar, tengo dinero para la bolsa, pero quiero mejorar la imagen, una etiqueta, una marca. El INVI, por ejemplo, me apoya con 10,000 o 20,000 pesos para pagarle a un diseñador para que me trabaje mi marca. Entonces, esa es una oportunidad para los que son diseñadores y que están muy alejados del sector. O sea, la gestión de proyectos no solamente es bajar invernaderos, no solamente es bajar maquinaria, también se pueden bajar capacitaciones, servicios, que es lo que tú mencionas. Lo que sucede es de que la mayoría dice, es que son 10,000 pesos, es que son 20,000 pesos, es muy poco recurso. Yo así pues no puedo tener mucha ganancia. Lo que nosotros hacemos para poder tener mayor ventaja aquí es organizar a los productores. Por ejemplo, organizamos grupos de 10, grupos de 20 y hacemos paquetes de 100,000 pesos. Y ahí el tema ya es atractivo. Lo mismo, por ejemplo, tu caso. Hay quienes buscan una certificación, ¿sí? O hay quienes buscan, mañana lo vamos a hablar también, ahí vamos a mencionarlo, quienes buscan, por ejemplo, algún estudio. Ahí tú eres la especialista, por ejemplo, mezcal, no sé cómo se mida, o en vino, o en alguna fresa, una mermelada o algún licor, tienes que hacerle algún estudio, por ejemplo en uvas, ¿no? Grados Brix, o pudieras ponerme algún ejemplo, Diana. Creo que ya no me escuchaste. Bueno, pagan hasta 30,000 pesos por realizar un estudio, ¿sí? Por realizar una certificación, te pagan hasta 30,000 pesos por solicitud. Un ejemplo claro son las certificaciones orgánicas. Quiere decir, yo tengo un producto, yo tengo una unidad de producción y quiero certificar mi huerta, quiero certificar mi producto a un producto orgánico. Entonces, el INPI a mí me apoya hasta con 30,000 pesos. Y ahí es donde, una vez que le llega el recurso, tienen que contratar a un especialista para que le ayude a hacer este proceso de certificación. Entonces, sí hay apoyos. ¿Lograron escuchar o ya no? ¿Alguien quiere realizar alguna otra pregunta? Diana, no sé si alcanzaste a escuchar lo que comenté. Bueno, compañeros, de todas maneras, esta conferencia, este curso lo estamos grabando y se los voy a compartir para la parte donde no se haya enlazado bien el internet. ¿Alguien más quisiera concluir? Yo creo que para respetar el horario de los compañeros, concluimos por el día de hoy.
Les agradezco mucho su tiempo, la oportunidad que tuvieron en inscribirse al curso y mañana vamos a continuar con más actividades. Gracias. Me despido, que tengan excelente tarde. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, hasta mañana. Buenas tardes, hasta mañana, compañeros.